¿Qué pasará en el nuevo episodio de Érase una vez en Sukurova? ¿El hierro irá a la cárcel? ¿Vivirán Umit y Fuleya en la misma casa? ¿Morirá Fekeli? ¿Comienza la hermandad de Fikret y Demir? Todo y más ahora en nuestro video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Fuleya no abandone la serie, no olvides compartir nuestro video. Incluso si Demir hace todo lo posible para deshacerse de Umit, Umit en el último momento dejó de ir a Estambul. Pensando que su orgullo estaba herido, Umit accidentalmente disparó y mató a su madre mientras trataba de retorcer a Demir. Si no le hubiera disparado a su madre, Demir habría muerto. Demir, quien le dio a Umit la oportunidad de alejarse de todo lo que había ahí, no denunció a Umit a la policía, a pesar de que sentía mucha lástima por Sevda, y puso el cuerpo de Sevda en el maletero del coche. Al día siguiente, salió por la noche y enterró a Sevda, a pesar de que estaba muy alterada. La esperanza es tan mala que a pesar de que él mismo mató a su madre, la usó para dañar a Demir y Fuleya. Y si no deja que Demir se quede en la mansión, la culpó por la muerte de Sevda y amenazó con denunciarlo a la policía. Teniendo en cuenta lo que Demir le ha hecho a Sevda, el primero en culpar a la policía será, por supuesto, Demir. Por eso Demir tuvo que dejar que Umit se quedara en la mansión. Le explicó esta situación a Fuleya. Sin embargo, no pudo calcular que los perros de los cazadores en el bosque encontrarían el lugar donde estaba enterrado Sevda. Cuando la policía saca a Sevda, vendrán primero a Demir. Le harán preguntas sobre Sevda y tomarán su declaración. Sin embargo, Demir no irá a la cárcel. Umit testificará por Demir y evitará que vaya a la cárcel. Por lo tanto, incluso si Fuleya y Demir no quieren, Umit comenzará a vivir en la mansión. En el frente de Fekeli, lamentablemente, las cosas siguen yendo mal. Fue realmente lamentable para Fekeli que primero muriera Mujgan, luego que Remali se enfermara y finalmente alguien muriera en un accidente de tráfico. Aunque Setin asumió la culpa del accidente de tráfico, la conciencia de Fekeli no permitió esta situación. E hizo el acuerdo por la custodia de Keremali y se entregó a la policía. Sin embargo, existe una situación importante que los familiares del hombre que falleció en el accidente de tráfico quieren encontrar y matar al responsable de este accidente. Con el encarcelamiento de Fekeli, querrán matarlo por dentro. Como mencioné en los avances anteriores, no hubo una declaración oficial sobre la salida de Fekeli de la serie. Sin embargo, su lugar en el programa de espectáculos que aparecerá en las pantallas de TRT1 es seguro. Por tanto, nos encontraremos con varias opciones. En primer lugar, si Fekeli va a morir, lo matarán en la cárcel. En segundo lugar, lo lastimarán en prisión y aparecerá en la nueva temporada en un estado curado. Por decirlo de otra manera, Fikret evitará esta situación cuando vaya a expresar su pésame. Estamos ante un evento realmente complicado. ¿Cómo crees que será esta situación? Escribe en los comentarios, discutámoslo juntos. Aunque todo empieza a confundirse en Sukurova, una cosa va bien. Es la hermandad de Demir y Fikret. Especialmente en la nueva temporada, se enfrentarán Umit y a nuevos villanos juntos. Ahora, si lo desea, hagamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Desesperado, Umit toma su arma mientras Demir le da la espalda. Sevda, que quiere evitar que su hija se convierta en una asesina después de todo lo que ha sucedido, arriesgará su vida. Demir, que no esperaba que Umit pudiera deslumbrarla tanto, enfrentará su muerte antes de que pueda terminar el enfrentamiento entre Sevda, a quien llama su segunda madre, y su hogar. Además, esta muerte lo obligará a tomar una decisión muy difícil. Kumali, quien fue golpeada en la cabeza con madera, pensando que Sandy le dañaría Ucondiresis Feta Ucondiresis M, superó el peligro para su vida, fue dada de alta y regresó a la granja. Tanto el corazón de Fuleya como el de Sandy no podrán separar a Ucondiresis Feta Ucondiresis M de su padre. Pero, ¿Kumali es una víctima del destino tanto como les dijo? El tiempo dirá. La espera de Fekeli, Fikret y Lutfiye por Keremali continúa con esperanza. Batillar está desesperado porque el bebé vuelva a la vida. Aunque el abogado de la familia de Mujgan se rinde y regresa, la familia no está dispuesta a rendirse. Tocará las puertas de nuevo. Fekeli tendrá que lidiar con problemas legales mientras reza para que su nieto gane la batalla por la supervivencia. Al parecer, las pruebas de niño y amor entre él y el destino no han terminado. Fekeli está destinada a ser probada con una vida de nuevo. Esta vez, el confidente de Fekeli será Setin. Sevda y Umit han desaparecido. Betul y Shermin toman el centro del escenario en la mesa de Yaman como si no tuvieran nada que ver con el tema. De hecho, se correrá un telón sobre todo el pasado, y Betul y Demir incluso volverán a cooperar como dos hermanos. Demir tendrá que tomar muchas decisiones después de la muerte de Sevda,
No puede compartir los secretos que ha emprendido con ella, para no poner en peligro a Zulea. Intenta aclarar algunas cosas reuniéndose con Fikret. No puede resolver sus problemas con Ope, pero la tensión entre los dos disminuirá de esta manera. En todo este proceso, mientras aumenta la tensión en la mansión Yaman, continúan pensando que el embarazo de Omid está progresando. Es por eso que Demir se llevará a Omid a la mansión sin consultar a Zulea. Porque tienen un secreto que guardar. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que sucedió en Érase una vez en Sukurova. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.